Un seguidor que trabaja como conductor de ambulancia me envió esta historia hace unos días, y honestamente me dejó sin palabras. Si tú también trabajas en turnos nocturnos o has vivido algo que te hizo dudar de la realidad, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Este testimonio viene de alguien que prefiere identificarse solo como Miguel, y lo que le pasó durante una noche de guardia cambió completamente su manera de ver el mundo. Hablamos de un hospital abandonado, de una llamada que nunca debió responderse, y de algo que esperaba en la oscuridad. Si te incomoda fácilmente, considera esto una advertencia. Llevo 7 años trabajando como paramédico en la ciudad. He visto de todo: accidentes brutales, muertes violentas, situaciones que te hacen cuestionar la humanidad. Pensaba que ya nada podía sorprenderme. Estaba completamente equivocado. Todo pasó hace 2 años, durante un turno nocturno de noviembre. Yo trabajaba con mi compañera Daniela, una mujer de unos 40 años con más experiencia que yo, alguien en quien confiaba completamente. Esa noche estábamos asignados a la zona norte de la ciudad, un área que incluía varios barrios antiguos y algunas zonas industriales abandonadas. Eran las 2:30 de la madrugada cuando recibimos la llamada. Daniela atendió la radio mientras yo conducía de regreso a la base después de dejar a un paciente en urgencias. Unidad 7, tienen un código de emergencia. Paciente femenina, 32 años, dificultad respiratoria severa. Ubicación: Hospital San Rafael, ala este, 3er piso. Me quedé helado. Daniela también se quedó en silencio, mirando la radio como si hubiera escuchado mal. Repita la ubicación, dijo ella después de unos segundos. Hospital San Rafael, ala este, 3er piso, habitación 304. Daniela y yo nos miramos. El Hospital San Rafael había sido cerrado hacía 5 años. Conocía bien el edificio porque mi madre había trabajado allí como enfermera antes del cierre. El lugar estaba abandonado, supuestamente en proceso de demolición que nunca se había completado. Nadie vivía allí. Nadie debería estar allí. Central, confirme la dirección. El Hospital San Rafael está cerrado desde hace años, dije por la radio. Hubo estática. Luego, una voz diferente, no la despachadora habitual. Una voz que sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Paciente crítico, requiere atención inmediata. Hospital San Rafael, ala este, 3er piso. Daniela tomó la radio. ¿Quién está hablando? ¿Dónde está Carmen? Carmen era nuestra despachadora de esa noche. Más estática. Luego silencio. Llamamos directamente a la central desde el celular. Carmen contestó, confundida. No les he enviado ninguna llamada en la última hora. ¿De qué están hablando? Le explicamos lo que habíamos escuchado. Ella revisó el sistema y nos dijo que no había ningún registro de esa llamada. Ninguna llamada al Hospital San Rafael. Nada. Debe haber sido interferencia, dijo. Alguna señal cruzada. Vuelvan a la base. Pero Daniela no estaba convencida. ¿Y si realmente hay alguien allí? Algún indigente que se metió, algún adicto que tuvo una sobredosis. No podemos simplemente ignorarlo. Yo no quería ir. Algo en mi estómago me decía que era mala idea. Pero Daniela tenía razón. Si había aunque fuera una posibilidad de que alguien necesitara ayuda, teníamos que verificar. Conduje hacia el Hospital San Rafael. Estaba en las afueras del centro, en una zona que había sido próspera hace décadas, pero que ahora estaba llena de edificios vacíos y calles oscuras. El hospital era una estructura enorme de 5 pisos, con arquitectura de los años 60, todo concreto y ventanas rotas. Había una reja metálica rodeando la propiedad, pero tenía huecos donde claramente la gente se había metido. Estacioné la ambulancia frente a la entrada principal. Las luces de emergencia del vehículo iluminaban la fachada del edificio, proyectando sombras inquietantes. Esto es mala idea, dije. Lo sé. Pero entremos rápido, verificamos el 3er piso y nos vamos. Tomamos nuestros equipos y linternas. La puerta principal estaba abierta, colgando de una sola bisagra. Entramos. El olor fue lo primero que me golpeó. Humedad, moho y algo más. Algo orgánico, como carne descompuesta. El lobby estaba destruido. El mostrador de recepción cubierto de grafiti, las sillas rotas y dispersas, el piso lleno de escombros y basura. Había una reja metálica rodeando la propiedad, pero tenía huecos donde claramente la gente se había metido. Estacioné la ambulancia frente a la entrada principal. Las luces de emergencia del vehículo iluminaban la fachada del edificio, proyectando sombras inquietantes. Esto es mala idea, dije. Lo sé. Pero entremos rápido, verificamos el 3er piso y nos vamos. Tomamos nuestros equipos y linternas. La puerta principal estaba abierta, colgando de una sola bisagra. Entramos. El olor fue lo primero que me golpeó. Humedad, moho y algo más. Algo orgánico, como carne descompuesta. El mostrador de recepción cubierto de grafiti, las sillas rotas y dispersas, el piso lleno de escombros y basura.
Nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando pedazos del que alguna vez fue un hospital funcional. Camillas oxidadas, equipo médico antiguo tirado por todos lados, carteles caídos. «Ala este», dijo Daniela, señalando un pasillo a nuestra derecha. Caminamos lentamente, nuestros pasos haciendo eco en el silencio. Podía escuchar agua goteando en algún lugar, y el viento silbando a través de las ventanas rotas. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía demasiado cercano. Encontramos las escaleras. El elevador obviamente no funcionaba. Comenzamos a subir. Los peldaños estaban cubiertos de polvo y había huellas recientes. Alguien había estado aquí. «Mira», susurró Daniela, iluminando las huellas. Eran de pies descalzos, pequeños, como de mujer, y estaban húmedas, dejando marcas oscuras en el polvo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguimos subiendo. El segundo piso estaba igual de destruido que el primero. Pero cuando llegamos al tercer piso, algo cambió. El aire se sentía diferente, más frío, y había un olor nuevo, algo dulzón y nauseabundo a la vez. «Habitación 304», dije, revisando los números en las puertas. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas en su mayoría, revelando espacios vacíos llenos de escombros. Pero cuando llegamos a la 304, la puerta estaba cerrada, y había luz filtrándose por debajo. Daniela y yo nos miramos. Ella puso su mano en la manija. «Hola, somos paramédicos. ¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba intacta, no como el resto del hospital. La cama estaba hecha con sábanas limpias. Había flores frescas en un florero sobre la mesa, y velas encendidas, docenas de ellas, iluminando el espacio con luz temblorosa. En la cama había una mujer. Estaba acostada de espaldas, completamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho. Vestía una bata de hospital blanca. Tenía el cabello oscuro extendido sobre la almohada, y su piel era pálida, casi gris. «Señora», dijo Daniela acercándose. Yo me quedé en la puerta, sintiendo que cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera. Algo estaba mal. Todo estaba mal. Daniela se inclinó sobre la mujer, checando su pulso. Entonces se enderezó bruscamente, dando un paso atrás. «Miguel, está fría, está muerta, completamente rígida». Miré más de cerca. La mujer no respiraba. Sus labios tenían un tono azulado, pero las velas estaban encendidas. Las flores estaban frescas. Alguien había preparado esta habitación recientemente. «Tenemos que llamar a la policía», dije. Fue entonces cuando la mujer abrió los ojos. Daniela gritó y se tropezó hacia atrás. Yo me quedé paralizado. La mujer nos miraba directamente, con ojos completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad. Se sentó en la cama con un movimiento rígido, antinatural, como una marioneta siendo jalada por hilos. Su cuello crujió con el movimiento. «Llegaron», dijo con una voz que no era humana. Era múltiple, como varias voces hablando al mismo tiempo. Finalmente llegaron. Daniela y yo corrimos. Salimos de la habitación y corrimos hacia las escaleras, nuestras linternas rebotando locamente mientras bajábamos los peldaños de dos en dos. Detrás de nosotros, escuchamos la puerta de la habitación abrirse. Y pasos, pasos lentos, arrastrándose, siguiéndonos. «Esperé tanto tiempo», decía la voz, haciendo eco por todo el piso. «Tanto tiempo sola. No pueden irse ahora». Llegamos al segundo piso y seguimos corriendo. Pero cuando llegamos a las escaleras que bajaban al primero, nos detuvimos en seco. Había una mujer parada en el rellano. La misma mujer. Nos miraba desde abajo con esos ojos negros. «¿Cómo?» Daniela no pudo terminar la frase. La mujer comenzó a subir las escaleras hacia nosotros. Retrocedimos hacia el pasillo del segundo piso. Teníamos que encontrar otra salida. Corrimos por los pasillos oscuros tratando de orientarnos. Detrás de nosotros, los pasos se multiplicaban. Ya no era solo una. Eran muchas. Muchos pasos arrastrándose. Muchas voces susurrando. Encontramos otra escalera al fondo del edificio. Bajamos frenéticamente. Cuando llegamos al primer piso, nos dimos cuenta de que no estábamos en el lobby principal. Estábamos en alguna parte del ala este,
perdidos en un laberinto de pasillos. Por aquí, dije, viendo una luz a lo lejos. Luz natural, una salida. Corrimos hacia ella. Era una puerta que daba al exterior, a un patio trasero del hospital. Salimos y seguimos corriendo, rodeando el edificio hacia donde habíamos dejado la ambulancia. Los pasos nos seguían. Miré hacia atrás y vi figuras emergiendo de las sombras del edificio. Todas mujeres, todas vestidas con batas de hospital, todas con esos ojos negros. Había al menos 20. Llegamos a la ambulancia, subí de un salto y arranqué el motor. Daniela apenas había cerrado su puerta cuando aceleré, alejándonos de allí con los neumáticos chirriando. En el espejo retrovisor vi a las figuras quedarse paradas frente al hospital, mirándonos partir. La última que vi era la mujer de la habitación 304. Levantó una mano, como despidiéndose. Conduje directo a la estación de policía más cercana. Les contamos todo. Nos miraron como si estuviéramos locos, pero accedieron a revisar el hospital. Al día siguiente nos llamaron. Habían inspeccionado el hospital San Rafael. No encontraron nada. No había velas, no había flores, no había camas hechas. La habitación 304 estaba vacía, llena de escombros como el resto del edificio. No había evidencia de que nadie hubiera estado allí en años. Pero había algo más. Revisaron los archivos del hospital antes de que cerrara. La habitación 304 había sido parte del ala de oncología. La última paciente registrada en esa habitación había muerto allí en 2008. Su nombre era Elena Carrasco. Murió sola, en medio de la noche, mientras el hospital estaba siendo evacuado por una falla eléctrica masiva. Nadie estuvo con ella cuando falleció. Me mostraron su fotografía del expediente. Era la mujer que habíamos visto. Daniela y yo fuimos evaluados psicológicamente. Nos hicieron pruebas de drogas. Todo salió normal. Oficialmente nuestra historia fue archivada como estrés laboral y alucinación compartida. Pero yo sé lo que vi. Daniela lo sabe también. Dejó el trabajo 2 meses después. Dice que no puede más, que cada vez que cierra los ojos ve esos ojos negros. Yo seguí trabajando, pero solicité mi transferencia a otra zona. Nunca más acepto llamadas en la zona norte, y nunca, bajo ninguna circunstancia, me acerco al Hospital San Rafael. La parte que más me persigue es la llamada original. Investigué por mi cuenta. Hablé con técnicos de la central de emergencias. Me dijeron que para que esa llamada llegara a nuestra radio, alguien tendría que haberla hecho desde un teléfono registrado en el sistema, uno de los teléfonos de emergencia del hospital. Pero todos esos teléfonos fueron desconectados cuando el hospital cerró en 2013. Todos excepto uno. El teléfono de la habitación 304 nunca fue oficialmente dado de baja del sistema. Un error administrativo. Técnicamente ese número todavía estaba activo en los registros. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos ido, si hubiéramos ignorado la llamada. ¿Elena habría seguido esperando? ¿Seguiría llamando noche tras noche, esperando que alguien viniera? O peor, me pregunto si realmente nos fuimos, porque desde esa noche hay momentos en los que estoy en la ambulancia trabajando y escucho algo en la radio. Estática, voces distantes, y a veces, muy clara, una voz que dice, no se fueron, todavía están aquí conmigo. Cuando eso pasa, reviso los espejos, y juro que a veces veo una figura en el asiento trasero de la ambulancia, una mujer con bata de hospital, mirándome con ojos que no debería tener. Daniela me confesó algo antes de irse. Dijo que ella también las ve, no solo en la ambulancia, en su casa, en la calle, siempre en el rabillo del ojo, siempre observando. Creo que nos marcó, me dijo. Creo que cuando entramos a esa habitación, algo cambió, como si hubiéramos cruzado una línea que no debíamos cruzar. Tal vez tenía razón, porque las veo más seguido ahora. No solo a Elena, a todas ellas, las mujeres del hospital. A veces están paradas en esquinas oscuras cuando conduzco de noche. A veces las veo reflejadas en ventanas, siempre mirando, siempre esperando. He hablado con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría piensa que estoy loco, pero un anciano sacerdote me dijo algo que no he podido olvidar. Hay lugares donde la muerte se acumula, me dijo, donde tantas personas han muerto,
especialmente muertes tristes, solitarias, que la frontera entre este mundo y el otro se vuelve delgada. Y a veces, los que murieron solos están tan desesperados por compañía que hacen lo que sea para atraer a los vivos hacia ellos. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Nada. Una vez que te han visto, una vez que has respondido a su llamado, formas parte de su mundo. Lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ello. No sé si creerle, no sé qué creer ya. Lo que sí sé es que hay un hospital San Rafael en esta ciudad que debería ser demolido, que debería ser reducido a escombros y cenizas, pero no lo será, porque cada vez que se acerca un equipo de demolición, pasan cosas extrañas, accidentes, enfermedades repentinas. El proyecto se cancela una y otra vez. Es como si el edificio se protegiera a sí mismo, o como si lo que está dentro no quisiera ser molestado. A veces conduzco por ahí de noche, desde la distancia, solo para ver si está vacío. Nunca lo está. Siempre hay luces en el tercer piso, luces de velas que parpadean en las ventanas de la habitación 304, y si me quedo mirando lo suficiente, veo figuras moviéndose detrás de los vidrios rotos, figuras que parecen estar esperando, mirando hacia afuera, buscando a alguien más que responda a su llamado. Mi consejo, si alguna vez reciben una llamada de emergencia a un lugar abandonado, especialmente un hospital, no vayan. No importa cuánto su sentido del deber les diga que deben ayudar. Algunos lugares están abandonados por una razón, y algunos pacientes nunca deberían recibir visita. Hasta aquí llega lo que Miguel me compartió. Él sigue trabajando como paramédico, aunque dice que cada turno nocturno es un desafío que enfrenta con miedo. Si alguna vez has trabajado en el sector salud y has vivido algo que no puedes explicar, me gustaría mucho leerlo en los comentarios. Estas historias de trabajadores nocturnos siempre me impactan de una manera especial. Si te gustó este testimonio, suscríbete para más relatos cada semana. Hay muchas más experiencias esperando ser contadas. Que tengas una buena noche, y si trabajas de noche, cuídate mucho allá afuera. Esta historia me la envió Sebastián, un seguidor de Ecuador que trabajó durante años como taxista nocturno en Quito. Si tú también tienes una experiencia que quieres que narre en el canal, déjala en los comentarios o escríbeme directamente. Me fascina leer lo que comparten. Ahora, déjame contarte lo que le sucedió a Sebastián una noche de octubre, cuando recogió a una pasajera que cambiaría su vida para siempre. Es una de esas historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte y lo que viene después. Mi nombre es Sebastián. Tengo 42 años. Y durante 15 años conduje un taxi en Quito. Trabajaba el turno nocturno porque pagaba mejor. Y además, siempre me gustó la tranquilidad de las calles vacías bajo las luces naranjas de los postes. La noche tiene algo especial en esta ciudad, especialmente cuando subes por las montañas y ves toda la ciudad extendida abajo como un manto de estrellas invertido. Lo que voy a contar sucedió hace exactamente 3 años, pero lo recuerdo con una claridad que me asusta. Cada detalle, cada palabra, cada sensación. No he vuelto a conducir de noche desde entonces. Mi esposa dice que fue lo mejor que me pudo pasar, que esa experiencia me salvó de algo peor. Yo no estoy tan seguro. Era el 28 de octubre de 2022, un jueves. Lo sé porque era el cumpleaños de mi hija menor y había prometido llevarla a cenar el viernes, así que necesitaba hacer buenas carreras esa noche para tener dinero extra. El clima estaba extraño, incluso para Quito, donde el clima siempre es impredecible. Había niebla, algo inusual para esa época del año, y la temperatura había bajado más de lo normal. Recuerdo que encendí la calefacción del taxi apenas salí de casa. Eran las 2:40 de la madrugada cuando recibí la llamada. Yo trabajaba para una cooperativa de taxis, no usaba aplicaciones. Todavía éramos de los viejos, de los que preferían la radio y el dispatcher. La voz de don Mario, nuestro despachador de turno, sonó en la radio con ese tono cansado que tenía a esas horas. Sebastián, ¿copias? Tengo una carrera para vos. Tomé la radio. Copiado, don Mario. Dígame. Carrera en el barrio de San Juan, calle Andalucía con Versalles. Una señora pidió taxi para ir al cementerio del Batán.
Eso me pareció extraño inmediatamente. ¿Quién va al cementerio a las 3 de la mañana? Pero no era la primera rareza que veía en 15 años de taxista nocturno. Había llevado a gente a lugares mucho más extraños a horas más extrañas. Copiado, voy para allá. San Juan es un barrio antiguo de Quito, con calles estrechas y casas coloniales que parecen inclinarse sobre ti cuando pasas. La niebla era más densa allí, enrollándose entre los edificios como serpientes blancas. Las luces de las calles apenas penetraban esa cortina gris. Encontré la dirección sin problemas. Era una casa de 2 pisos, pintada de un amarillo que en la luz de mi taxi se veía casi enfermizo. Todas las ventanas estaban oscuras. Toqué la bocina suavemente, 2 veces, como siempre hacía. Casi inmediatamente la puerta principal se abrió. La mujer que salió tendría unos 65 años, tal vez 70. Era difícil calcular con precisión en la luz tenue. Vestía completamente de negro, un abrigo largo negro, bufanda negra. Hasta los guantes eran negros. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Su rostro era pálido, muy pálido, pero eso podría haber sido la niebla o la luz. Cargaba un ramo grande de flores blancas. Lirios me parecieron, aunque no estoy seguro. Abrí la puerta trasera automáticamente desde mi panel de control. Ella subió sin decir palabra, cerrando la puerta con un cuidado casi ceremonial. El olor a lirios inundó el taxi inmediatamente, mezclado con algo más, algo que no pude identificar en ese momento, algo dulzón pero desagradable, como perfume rancio. «Buenas noches, señora», dije mirándola por el espejo retrovisor. «¿Al cementerio del Batán?» Ella asintió sin hablar, sus ojos fijos en algo más allá de la ventana. Tenía los labios apretados en una línea fina. Puse el taxi en marcha y comencé a conducir. El cementerio del Batán está al norte de la ciudad, un trayecto de unos 25 minutos desde San Juan a esas horas sin tráfico. La ruta me llevaría por la avenida occidental, subiendo por las colinas. Durante los primeros 10 minutos no habló. Yo encendí la radio bajita, como siempre hacía, una emisora que pasaba boleros viejos. La música llenaba el silencio incómodo, pero podía sentir su mirada en el espejo retrovisor, aunque cada vez que miraba, ella estaba viendo por la ventana. Fue cuando pasábamos por el túnel de San Juan que habló por primera vez. «¿Usted cree en los fantasmas, joven?» Su voz era suave pero tenía un peso extraño, como si cada palabra llevara años de carga. Me tomó por sorpresa la pregunta. No sé, señora, nunca he visto uno». «Todos hemos visto uno», dijo ella, y hubo algo en su tono que me hizo sentir un escalofrío. Solo que no todos nos damos cuenta en el momento. No supe qué responder a eso. Seguí conduciendo, pero ahora estaba más consciente de su presencia en el asiento trasero. Podía oír su respiración, lenta y profunda. «¿Sabe por qué voy al cementerio a esta hora?», preguntó. «No, señora, porque es la única hora en que puedo verlo». Tragué saliva. «¿Ver a quién?». «A mi hijo». Hubo un silencio largo. La radio seguía con sus boleros. Preciosa, de Pérez Prado sonaba bajito. Me di cuenta de que mis manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria. «Mi hijo murió hace exactamente 10 años hoy», continuó ella. «28 de octubre. Tenía 25 años. Se llamaba Ricardo». «Lo siento mucho, señora». «No lo sienta. Él está bien. Mejor que bien. Pero me extraña, ¿sabe? Y yo lo extraño a él. Por eso nos encontramos una vez al año, a esta hora exacta, en su tumba». El frío en mi espina dorsal se intensificó. «¿Se encuentran?». «Sí, joven. Él viene y hablamos, como solíamos hacer cuando estaba vivo. Me cuenta cosas del otro lado. Me dice que no tenga miedo. Me dice que cuando sea mi hora, él estará ahí para recibirme». Miré por el espejo retrovisor. Ella seguía mirando por la ventana, el ramo de lirios sobre su regazo, sus manos enguantadas sosteniéndolos con delicadeza. ¿Y usted lo ve? Quiero decir, ¿realmente lo ve? Tan claramente como lo estoy viendo a usted ahora, joven. No era una respuesta que me tranquilizara. Intenté concentrarme en la carretera. Habíamos salido del túnel y ahora subíamos por la occidental. La niebla era tan densa que apenas podía ver a 20 metros adelante. «¿Puedo hacerle una pregunta, señora?». «Claro. ¿Por qué a las 3 de la mañana? ¿Por qué no durante el día?». Ella soltó algo parecido a una risa,
pero sin humor. Porque los muertos no caminan con el sol, joven. Tienen sus horas como todos. La hora de los muertos es entre las 3 y las 4 de la mañana. La hora del lobo, algunos la llaman. Cuando el velo entre mundos es más delgado. Mis manos sudaban ahora a pesar del frío. ¿Y siempre va sola? Siempre. Ricardo no se aparece si hay más personas. Él es tímido, incluso muerto. Siempre fue un niño tímido. Llegamos a una parte de la avenida donde las luces estaban apagadas o rotas. Conduje casi a ciegas, guiándome solo por las líneas blancas del pavimento apenas visibles en la niebla. ¿Tiene hijos, joven?, preguntó ella de repente. Sí, señora. 3. 2 niñas y un niño. Quiéralos mucho, cada día. Uno nunca sabe cuándo será la última vez. Lo hago, señora. Lo hago. Bien, eso es bueno. Pasaron varios minutos en silencio. Ya estábamos cerca del cementerio. Podía ver las rejas negras emergiendo de la niebla a la distancia. El lugar estaba completamente oscuro, por supuesto. Cerrado. Pero eso no pareció importarle a mi pasajera. «Pare aquí», dijo ella cuando estábamos a unos 50 metros de la entrada principal. «¿Aquí? ¿No quiere que la acerque más a la puerta?» «No, aquí está bien». Detuve el taxi. Miré el taxímetro. $8.50. Ella sacó un billete de 20 de su bolso negro. «Quédese con el cambio», dijo. «Señora, es demasiado». «No importa. El dinero no significa nada para mí ya. Pronto no lo necesitaré en absoluto». Esa frase me heló la sangre. La forma en que lo dijo, tan natural, tan resignada. «Señora». Ella abrió la puerta pero no salió inmediatamente. Se quedó ahí sentada, mirando hacia el cementerio envuelto en niebla. «¿Puedo pedirle un favor, joven?» «Claro, señora. Espéreme, solo una hora. Cuando termine de hablar con Ricardo, necesitaré que me lleve de vuelta a casa». Miré mi reloj. Eran las 3:12 de la mañana. «¿Quiere que la espere aquí una hora?» «Sí, le pagaré lo que sea justo. Por favor». Había algo en su voz. Algo suplicante pero también urgente. Asentí antes de pensarlo bien. «Está bien, señora. La espero». Ella sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste, llena de dolor viejo. «Gracias, joven. Es usted muy amable». Salió del taxi con el ramo de flores, cerrando la puerta suavemente. La vi caminar hacia las rejas del cementerio. Esperaba que se detuviera allí, bloqueada por las puertas cerradas con cadenas y candados. Pero no se detuvo. Caminó directamente hacia las rejas. Y juro por Dios y por mis hijos que atravesó las rejas como si fueran aire. No trepó sobre ellas, no buscó una entrada alternativa. Simplemente caminó a través del metal sólido como si no existiera. Me froté los ojos. Tenía que estar cansado. Tenía que ser la niebla jugando trucos con mi visión. Pero cuando miré de nuevo, ella ya había desaparecido completamente en la oscuridad del cementerio. Mi corazón latía fuerte. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Llamé a don Mario en la central. «Don Mario, habla Sebastián». «¿Qué pasó, mijo? ¿Ya dejaste la carrera?» «Don Mario, la señora que me mandó». «¿Quién pidió el taxi? ¿Ella llamó directamente?» «Sí, llamó ella». «¿Por qué? ¿Hay algún problema?» «¿Cómo sonaba? ¿Le pareció normal?» «Pues sí, normal. Una señora mayor. Dijo que necesitaba ir al cementerio. Le pregunté si estaba segura de la hora y dijo que sí, que era urgente». «¿Qué está pasando, Sebastián?» «No sé, don Mario. Es solo que ella acaba de atravesar las rejas del cementerio». Hubo un silencio en el otro lado. «¿Qué?» «La vi, don Mario. Caminó directo a través de las rejas cerradas». «Sebastián, ¿estás bien? ¿No habrás estado bebiendo?» «No, don Mario. Estoy completamente sobrio. Le juro que vi lo que vi. Mijo, la niebla juega malas pasadas. Capaz trepó las rejas por un lado y no viste bien. Cálmate». Quería creerle. Dios, quería creerle. Ella me pidió que la esperara una hora. «¿Y vas a esperar?» Miré hacia el cementerio. La niebla se arremolinaba alrededor de las tumbas visibles desde la calle. No se veía ni se oía nada más. «Sí», le dije que sí. «Bueno, mijo, tú sabrás. Pero si te sientes raro, arrancas y ya. No vale la pena». «Sí, don Mario. Gracias». Colgué y me quedé ahí sentado.
El motor del taxi encendido, la calefacción funcionando. Puse música más alta, tratando de calmar mis nervios. Pero cada canción que sonaba parecía más lúgubre que la anterior. Apagué la radio. El silencio era peor. Podía oír mi propia respiración, el leve silbido del viento fuera del taxi, el tic-tic del motor, y de vez en cuando algo más. Sonidos que venían del cementerio. No podía estar seguro de qué eran. ¿Pisadas? ¿Murmullos? ¿O solo mi imaginación trabajando horas extras? Miré mi teléfono. 3:28 de la mañana. Habían pasado solo 16 minutos y se sentían como una eternidad. Intenté distraerme mirando Facebook en mi teléfono, pero no podía concentrarme. Mis ojos seguían volviendo al cementerio, esperando ver algo, cualquier cosa. 3:42, 3:58, 4:11. Ya había pasado una hora. Ella había dicho una hora. ¿Dónde estaba? 4:22. Empecé a preocuparme. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se había caído en la oscuridad? Era una mujer mayor, pero ¿cómo iba a entrar al cementerio? Las rejas estaban cerradas, y yo había visto... No había visto nada. La niebla, el cansancio, eso era todo. 4:35. Decidí que le daría 5 minutos más y luego me iría. Esto era ridículo. Había esperado casi hora y media. Entonces la vi, una figura caminando hacia el taxi desde la dirección del cementerio. Por un momento, mi corazón se detuvo porque no estaba seguro de que fuera ella. Pero al acercarse, reconocí el abrigo negro, la forma de caminar. Era ella, sin el ramo de flores ahora. Atravesó las rejas de nuevo. Esta vez la vi claramente. No trepó, no buscó una apertura. Simplemente pasó a través del metal como si fuera humo. Me quedé paralizado en el asiento del conductor. Ella llegó al taxi y tocó en la ventana trasera suavemente. Con manos temblorosas, abrí la puerta trasera desde el panel de control. Subió con la misma delicadeza con la que había salido. Se sentó en el mismo lugar. Cerró la puerta. «Gracias por esperar, joven», dijo con voz cansada. «Lamento haberme tardado más de la cuenta. Ricardo tenía mucho que contarme hoy. No podía hablar. Mi garganta estaba completamente seca. ¿Podría llevarme a casa ahora, por favor?» Asentí mecánicamente. Puse el taxi en marcha. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Conduje de vuelta por el mismo camino, bajando por la occidental. Ella iba en silencio otra vez, mirando por la ventana. El cielo empezaba a aclararse muy levemente en el este. Faltaba poco para el amanecer. ¿Habló con él? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Sí», dijo ella simplemente. ¿Y cómo está?» «Feliz. Me dice que está feliz, que el otro lado es hermoso, que no hay dolor allí. Eso es bueno. Sí, me da paz saberlo». Llegamos a San Juan más rápido de lo que esperaba. Las calles seguían desiertas. La niebla empezaba a disiparse un poco. Paré frente a su casa. Las ventanas seguían oscuras. Miré el taxímetro, pero ella ya estaba sacando otro billete de 20. «No, señora, ya me pagó de más antes. Tómelo, por su paciencia, por su amabilidad. No muchos habrían esperado». Tomé el dinero con dedos entumecidos. Ella abrió la puerta, pero, al igual que antes, no salió inmediatamente. Se quedó ahí sentada. «¿Puedo preguntarle algo, joven?» «Sí, señora». «¿Qué vio?» «Cuando atravesé las rejas». «¿Qué vio exactamente?» Mi boca se abrió y se cerró. No sabía qué decir. Ella se volteó para mirarme directamente por primera vez desde que había subido. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, y había algo en ellos que no era del todo humano. «Vio la verdad», dijo suavemente. «Vio que algunas de nosotras ya no estamos completamente aquí, que algunos llevamos tanto tiempo yendo y viniendo entre mundos que ya no sabemos bien a cuál pertenecemos». No entiendo». «¿Sabe cuánto tiempo llevo visitando a Ricardo cada 28 de octubre?» Negué con la cabeza. 10 años, desde la noche que murió. Esa primera noche fui al hospital donde lo declararon muerto. Luego fui al cementerio cuando lo enterraron al día siguiente. Y cada año, el 28 de octubre, a las 3 de la mañana, voy a su tumba. Cada año.
Eso es dedicación, señora. ¿Lo es? ¿O es obsesión? ¿O es que ya no puedo dejarlo ir porque una parte de mí murió con él? No supe qué responder. Cada año que pasa me siento un poco menos real, joven. Un poco más como él. Un poco más del otro lado. Y una noche, no muy lejana, atravesaré esas rejas y no volveré a salir. Me quedaré allí con Ricardo, donde siempre debí estar. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. No sé por qué lloraba. Por ella, por Ricardo, por la tristeza absoluta de todo. Pero hoy no es esa noche, continuó, su voz ahora apenas un susurro. Hoy todavía tengo que volver. Todavía tengo que pretender que pertenezco a este mundo, por un año más. Señora, gracias por llevarme, joven, y gracias por no huir cuando vio la verdad. La mayoría hubiera huido. Salió del taxi. Esta vez la vi caminar hacia su puerta. La vi abrir con una llave. La vi entrar. Y luego, mientras miraba, las luces de la casa nunca se encendieron. La puerta se cerró y todo quedó oscuro y silencioso como si nadie hubiera entrado. Arranqué el taxi y conduje a casa tan rápido como pude, sin romper el límite de velocidad. Cuando llegué eran las 5:30 de la mañana. Mi esposa estaba despierta, preparando café. «Llegas temprano», dijo. No me sentía bien. Decidí terminar el turno antes. Ella me miró con preocupación. «¿Estás bien? Te ves pálido, solo cansado». Esa mañana no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando el techo, reviviendo cada momento de esa noche. Al día siguiente, mientras mi hija festejaba su cumpleaños, no podía dejar de pensar en la señora de negro, en Ricardo, en cómo el amor puede ser tan fuerte que desafía incluso la muerte, y cómo ese mismo amor puede convertirse en una cadena que te arrastra lentamente al otro lado. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a investigar. Tenía la dirección. Busqué en Google Maps la casa en San Juan. Luego busqué en registros públicos. La casa había pertenecido a una familia Mendoza. El hijo, Ricardo Mendoza, había muerto en un accidente de tránsito 10 años atrás. Tenía 25 años. La madre, Elena Mendoza, había vivido en esa casa hasta su muerte. Su muerte hacía 5 años. 5 años. Había muerto de un ataque al corazón en su casa. La encontraron 3 días después. Sola. Busqué en Facebook, en obituarios, en cualquier lugar que pudiera. Encontré fotos de Elena Mendoza. Era ella, la mujer que había llevado en mi taxi, pero llevaba 5 años muerta. Llamé a don Mario esa tarde. Don Mario, la llamada del 28 de octubre, la señora que pidió taxi al cementerio, ¿todavía tiene el número de teléfono? Debería estar en el sistema. Déjame ver. Aquí está. ¿Para qué lo quieres? Me dio el número. Lo marqué con manos temblorosas. El teléfono sonó. Y sonó. Y sonó. Nunca nadie contestó. Pero el mensaje de buzón de voz que saltó me dejó helado hasta los huesos. Ha llamado al número de Elena Mendoza. No puedo atender en este momento. Por favor, deje un mensaje después del tono. Era su voz. La voz de la mujer del taxi. Clara como el día. Colgué sin dejar mensaje. Renuncié al taxi una semana después. Le dije a la cooperativa que tenía problemas de salud, que ya no podía manejar el turno nocturno. No era una mentira completa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas rejas del cementerio. La veía atravesarlas como un espectro. Conseguí un trabajo de día, en una tienda de repuestos de autos. Paga menos, pero llego a casa antes del anochecer, antes de que caiga la noche, antes de las 3 de la mañana. Mi esposa dice que fue lo mejor, que ahora estoy más con la familia, que me veo más saludable. Y tiene razón en todo eso. Pero hay noches en que no puedo dormir, en que me quedo despierto hasta pasadas las 3 de la mañana, y en esas noches, juro que puedo oler lirios. Ese olor dulzón y enfermizo que llenó mi taxi aquella madrugada. Y me pregunto si Elena Mendoza sigue yendo al cementerio cada 28 de octubre. Me pregunto si eventualmente encontró la paz y se quedó con Ricardo al otro lado. O si sigue atrapada en ese ciclo, año tras año, cada vez menos real, cada vez más fantasma. Me pregunto si algún otro taxista habrá recibido esa llamada el año pasado, o este año. Me pregunto si ellos vieron lo que yo vi, si tuvieron el valor de quedarse y esperar,
o si huyeron apenas la vieron atravesar esas rejas. Y me pregunto, en mis momentos más oscuros, si cuando mi tiempo llegue, si cuando cruce ese velo entre mundos, la veré allí, a Elena, esperando, todavía buscando a su hijo, todavía atrapada en su duelo eterno, porque eso es lo que realmente me asusta, no que los muertos puedan caminar entre nosotros, sino que el amor, ese amor tan puro y absoluto de una madre por su hijo, pueda convertirse en una prisión que ni siquiera la muerte puede abrir. Hay días en que pienso en volver, en ir al cementerio del Batán un 28 de octubre a las 3 de la mañana, en ver si ella sigue allí, en preguntarle si finalmente encontró lo que buscaba, pero nunca lo hago, porque tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de que me diga que no, que sigue buscando, que seguirá buscando por toda la eternidad, o peor aún, tengo miedo de que no esté allí, de que las rejas estén vacías y silenciosas, porque eso significaría que finalmente se quedó del otro lado, y si ella pudo quedar atrapada en ese limbo durante años, luchando entre dos mundos, ¿qué le espera al resto de nosotros? A veces, cuando abrazo a mis hijos, los abrazo un poco más fuerte, un poco más largo, porque entiendo ahora lo que Elena trató de decirme esa noche. Uno nunca sabe cuándo será la última vez, y el amor de una madre o un padre por sus hijos es tan poderoso que puede romper las barreras entre la vida y la muerte. Solo espero que cuando mi tiempo llegue pueda soltar, pueda dejar ir, pueda cruzar completamente al otro lado sin mirar atrás, sin aferrarme a lo que dejé, porque he visto lo que pasa cuando no puedes. He visto el precio del amor que no acepta finales, y es más aterrador que cualquier fantasma. Esa fue la experiencia que Sebastián compartió conmigo hace unas semanas. Dejó de manejar taxi nocturno después de aquella noche y dice que nunca volverá. ¿Alguna vez te has encontrado con algo inexplicable en tu trabajo o en tu rutina diaria? Si tienes una historia similar, me encantaría leerla en los comentarios. Y si este tipo de contenido te interesa, considera suscribirte al canal. Hay muchas más historias esperando. Cuídate mucho y que descanses bien. Esta historia me la envió Sebastián, un seguidor del canal que vive en una zona rural de Colombia. Antes de comenzar, si tú también has vivido algo inexplicable y te gustaría que lo narrara aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Me encanta leer las experiencias que comparten. Ahora, lo que Sebastián me contó es perturbador y tiene que ver con algo que su familia intentó mantener en secreto durante años. Hablamos de un pacto, de consecuencias que se heredan y de una deuda que alguien en su familia dejó sin pagar. Prepárate, porque esta historia te va a dejar pensando mucho después de que termine. Nunca pensé que terminaría contando esto públicamente. Durante años, mi familia guardó silencio sobre lo que realmente pasó en nuestra finca, pero después de todo lo que viví, necesito sacarlo de mi pecho. Tal vez alguien más haya pasado por algo similar y pueda entenderme, o tal vez solo necesito que alguien escuche y crea. Crecí en una finca cafetera en las montañas de Colombia, cerca de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Mi abuelo paterno, don Esteban, compró esa tierra en los años 50, con dinero que nadie supo bien de dónde salió. Mi padre nunca hablaba mucho de eso, pero cuando yo era niño escuché rumores en el pueblo. Decían que don Esteban había hecho un trato, que nadie podía prosperar tanto y tan rápido sin ayuda de fuerzas oscuras. Yo no creía en esas cosas. Me consideraba una persona racional. Estudié agronomía en la ciudad, volví para ayudar en la finca, y pensaba que los cuentos de brujas y pactos eran supersticiones de gente ignorante. Qué equivocado estaba. Todo comenzó a cambiar cuando mi abuelo murió. Yo tenía 26 años. Fue una muerte extraña. Simplemente dejó de comer. Los médicos no encontraron nada malo en él, pero se negaba a probar bocado. En sus últimos días, deliraba, hablaba de ella que venía a cobrar, de que el tiempo se había acabado. Mi abuela lo cuidaba día y noche llorando en silencio, pero nunca nos explicó nada. El día que murió, mi abuela me llamó aparte.
Estábamos en el corredor de la casa principal, con vista a los cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo todo de naranja y púrpura. Sebastián, me dijo con voz temblorosa, hay cosas que necesitas saber. Tu abuelo, él hizo algo hace muchos años, algo que nos dio todo esto. Señaló la tierra con un gesto amplio de su mano arrugada. Pero todo tiene un precio, mijo, y ese precio no terminó de pagarse. Le pedí que me explicara, pero ella negó con la cabeza. Tu padre sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Solo prométeme que cuidarás a tu familia. Pase lo que pase. Se lo prometí, aunque no entendía nada. 2 semanas después, ella también murió. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Pero yo la vi la noche anterior, sentada en su mecedora, mirando hacia el bosque que bordeaba la propiedad. Susurraba algo que no pude entender, y sus ojos reflejaban un terror que jamás olvidaré. Mi padre se hizo cargo de todo. Vendió parte de las tierras, modernizó el proceso del café, contrató más trabajadores. Parecía decidido a hacer que la finca creciera aún más. Pero yo notaba que había cambiado. Se despertaba en las noches. Lo escuchaba caminar por la casa. Empezó a beber, algo que nunca había hecho antes. 6 meses después de la muerte de mi abuela, desperté una madrugada por un sonido que venía del patio. Eran como las 3 de la mañana. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi a mi padre de pie en medio del jardín, completamente inmóvil, mirando hacia el bosque. Había luna llena y podía verlo claramente. Estaba descalzo, en pijama, como si hubiera salido sonámbulo. Bajé corriendo preocupado. Cuando llegué a su lado y lo toqué, dio un respingo como si lo hubiera arrancado de un trance. «Papá, ¿qué haces aquí?». Me miró con ojos vidriosos. «¿La escuchaste?». «¿Escuchar qué?». «La voz. Viene del bosque. Me llama por mi nombre». Se me erizó la piel. «Papá, aquí no hay nadie. Vamos adentro». Esa noche no volvió a dormir. Se quedó sentado en la sala con todas las luces encendidas, bebiendo café tras café. Yo me quedé con él, intentando entender qué estaba pasando, pero se negaba a hablar. Los siguientes días fueron cada vez más extraños. Los trabajadores empezaron a reportar cosas raras en los cafetales. Herramientas que desaparecían y aparecían en lugares donde nadie las había dejado. Sonidos en el bosque, como cantos o murmullos que no podían identificar. Uno de los hombres más viejos, don Ramiro, vino a hablar conmigo un día. «Don Sebastián», me dijo, quitándose el sombrero con respeto. «Con todo respeto, pero hay algo malo en esta tierra. Yo llevo trabajando aquí desde que su abuelo compró esto, y he visto cosas. Antes no pasaba nada porque el trato se cumplía, pero ahora...». «¿Qué trato, don Ramiro?». Él miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie más escuchara. Su abuelo hizo un pacto con la Madre Monte. Le dio prosperidad a cambio de ofrendas. Cada cierto tiempo tenía que dejarle algo en el bosque. Comida, ron, tabaco, cosas así. Y nunca, jamás debía tocar cierta parte del bosque. Hay un claro allá adentro, con piedras antiguas. Ese lugar es sagrado para ella. Sentí que el estómago se me revolvía. La Madre Monte, ¿en serio me está hablando de leyendas? No son leyendas, patrón. Yo la he visto. Hace años, cuando me adentraba más de lo debido en el monte. Es real. Y está enojada porque nadie ha cumplido el pacto desde que don Esteban murió. Le agradecí la información, aunque por dentro seguía sin creerlo del todo. Pero esa misma noche, algo pasó que cambió mi escepticismo para siempre. Estaba en mi cuarto, trabajando en la computadora, cuando escuché el grito. Fue un grito de terror puro, que venía de la habitación de mi padre. Corrí hacia allá y lo encontré de pie sobre la cama, señalando hacia la ventana con mano temblorosa. «Está ahí, ¿la ves? Está ahí». Miré hacia donde señalaba. Al principio no vi nada, solo la oscuridad del bosque a lo lejos. Pero entonces, entre los árboles, distinguí una figura. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal. Tenía forma de mujer, pero su cabello era largo y parecía moverse como si tuviera vida propia, como ramas y hojas mecidas por el viento. Su piel, o lo que parecía ser piel, brillaba con un tono verdoso bajo la luz de la luna.
Me quedé paralizado. La figura se movía entre los árboles con una gracia antinatural, acercándose lentamente a la casa. Podía escuchar un sonido ahora, un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. No eran palabras claras, pero de alguna manera entendí el mensaje. Lo que se prometió, se debe pagar. Mi padre se desmoronó en la cama, llorando como un niño. Lo siento tanto. No sabía cómo seguir el pacto. Papá nunca me explicó bien. Pensé que con su muerte todo terminaría. La figura se detuvo justo en el límite del jardín, como si una barrera invisible le impidiera acercarse más. Nos miró directamente, y aunque no podía ver sus ojos con claridad, sentí el peso de su mirada atravesándome. Luego, lentamente, se dio la vuelta y regresó al bosque, desvaneciéndose entre las sombras. Esa noche no dormimos. Mi padre finalmente me contó todo. El abuelo había hecho el pacto cuando era joven, desesperado por salir de la pobreza. La Madremonte le prometió que la tierra sería próspera, que nunca le faltaría dinero, pero a cambio debía realizar ofrendas específicas cada luna llena y mantener virgen una parte del bosque, sin tocar nunca las piedras antiguas que había allí. Mi abuelo cumplió religiosamente durante décadas, pero conforme envejecía se volvió descuidado, olvidaba algunas ofrendas, y lo peor, un año antes de morir, había permitido que unos trabajadores talaran árboles peligrosamente cerca del claro sagrado. No tocaron las piedras, pero violaron el perímetro. La Madremonte vino a cobrar, primero a él, consumiéndolo lentamente hasta que murió. Luego a mi abuela, quien sabía la verdad y cargaba con la culpa. Y ahora venía por mi padre. Tienes que hacer las ofrendas, Sebastián, me suplicó. Es la única manera. Cada luna llena, deja tabaco, ron, frutas y flores en el borde del bosque. Nunca entres al claro, nunca toques las piedras, y reza para que ella acepte que el pacto continúe contigo. No sabía si creerle completamente, pero lo que había visto era innegable. Algo estaba en ese bosque, algo antiguo y poderoso. La siguiente luna llena, preparé la ofrenda como mi padre me indicó. Tabaco enrollado a mano, una botella de ron añejo, mangos maduros, flores silvestres y velas. Esperé hasta la medianoche y caminé hacia el bosque con todo en una canasta. El bosque de noche era otro mundo. Los sonidos normales del día, pájaros, insectos, el viento, eran reemplazados por un silencio denso, interrumpido solo ocasionalmente por crujidos que no podía identificar. Llevaba una linterna, pero su luz parecía débil, absorbida por la oscuridad circundante. Llegué al borde del bosque y dejé la canasta en el suelo, justo donde terminaba el pasto del jardín y comenzaba la tierra del monte. Me arrodillé, como mi padre me había dicho que hiciera, y hablé en voz alta. Señora del monte, traigo estas ofrendas con respeto. Pido perdón por las faltas de mi familia y prometo cumplir el pacto que mi abuelo hizo. El silencio se profundizó. Podía sentir que algo me observaba desde la oscuridad. El aire se volvió más frío, y un olor a tierra mojada y vegetación en descomposición me envolvió. Entonces la escuché. Una voz que parecía venir del viento mismo, grave y múltiple, como si muchas voces hablaran al unísono. El pacto fue roto. La sangre debe pagar. Se me secó la boca. ¿Qué quiere decir? Tu abuelo prometió su línea. 3 generaciones de servicio. Él cumplió. Tu padre falló. Ahora tú debes pagar la deuda completa, o tomar su lugar. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Tomar su lugar? ¿Qué significa eso? La voz no respondió. En cambio, la canasta comenzó a moverse, arrastrada hacia el bosque por manos invisibles. La vi desaparecer entre los arbustos, y luego, silencio. Corrí de regreso a la casa, con el corazón martilleando en mi pecho. Mi padre me esperaba despierto. ¿Qué te dijo? Le conté todo. Él se puso pálido. Tomar su lugar significa que uno de nosotros debe quedarse con ella, en el bosque, para siempre. Los siguientes días fueron de investigación frenética. Hablé con ancianos del pueblo, con gente que conocía las viejas historias. Todos me dijeron lo mismo. Los pactos con la Madremonte eran reales, antiguos y extremadamente peligrosos de romper. Algunos sugerían rituales de limpieza, otros decían que debíamos abandonar la tierra,
Pero un anciano curandero llamado don Jacinto, me ofreció una posibilidad. Puedes renegociar, me dijo, pero tendrás que ir al claro, hablar con ella directamente. Es peligroso, puede que no salgas, pero es la única manera de cambiar los términos. Le pregunté cómo llegar al claro. Él dibujó un mapa rudimentario en un papel. Sigue el arroyo hacia arriba, hasta que encuentres las 3 ceibas gemelas. Desde ahí, camina hacia donde sale el sol. Encontrarás las piedras. Pero escúchame bien, muchacho. No vayas de día. Ella solo negocia de noche, y lleva una ofrenda que valga la pena. Algo personal, algo que signifique un sacrificio real para ti. Pasé una semana preparándome. Pensé en qué podría ofrecerle que tuviera verdadero valor. Finalmente, decidí llevar el reloj de oro de mi abuelo, una reliquia familiar que mi padre me había dado cuando cumplí 21. Era lo más valioso que tenía, no en términos de dinero, sino de significado emocional. La noche elegida fue de luna nueva, la más oscura del mes. Mi padre intentó detenerme, pero le dije que era la única manera. Si yo no lo intentaba, él moriría como mi abuelo, consumido lentamente por algo que no podíamos combatir. Entré al bosque a las 11 de la noche. El silencio era absoluto, opresivo. Seguí el arroyo, guiándome más por el sonido del agua que por la vista, ya que la oscuridad era casi total, incluso con la linterna. El camino parecía alargarse infinitamente, como si el bosque creciera a mi alrededor. Finalmente encontré las 3 ceibas. Eran enormes, sus troncos tan anchos que hubieran necesitado 5 personas para abrazarlos. Sus raíces se entrelazaban formando una especie de portal natural. Pasé entre ellas, sintiendo que cruzaba un umbral hacia algo antiguo y ajeno. Caminé hacia el este, donde había salido el sol esa mañana. El terreno subía y bajaba, raíces sobresalían intentando hacerme tropezar. Escuchaba sonidos a mi alrededor, pasos que coincidían con los míos, respiraciones que no eran la mía, susurros en un idioma que no reconocía. Y entonces, llegué al claro. Era más grande de lo que imaginaba. Un círculo perfecto donde no crecía ningún árbol, solo hierba baja y flores blancas que brillaban con luz propia. En el centro había 7 piedras verticales, dispuestas en círculo, cubiertas de musgo y símbolos tallados que no pude descifrar. El aire allí era diferente, cargado, como antes de una tormenta. Di un paso hacia el centro y las flores se apagaron. La oscuridad se volvió absoluta. Mi linterna se apagó sola. Has venido. La voz surgió de todas partes. Giré sobre mí mismo, intentando ubicar su origen, pero era imposible. Sí, respondí, intentando que mi voz no temblara. Vengo a renegociar el pacto. Una risa resonó, no cruel, sino antigua, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. ¿Qué ofreces? Saqué el reloj de mi bolsillo. Esto era de mi abuelo. Es todo lo que tengo de él. Algo se movió en la oscuridad. Sentí una presencia acercarse rodeándome. El olor a tierra y vegetación se intensificó. Un reloj. Tiempo medido por metal y engranajes. ¿Crees que eso me importa? Tragué saliva. Es lo que significa. El tiempo que pasé con él. Los recuerdos. Se los estoy dando. Hubo silencio. Luego, sentí algo rozar mi mano. Dedos largos, fríos, tomaron el reloj. Desapareció de mi palma. Interesante. Hace mucho que nadie me ofrece recuerdos. Pero no es suficiente para cancelar la deuda. ¿Qué más quiere? Tu abuelo prometió 3 generaciones. Él sirvió. Tu padre falló. Tú eres el tercero. Puedes cumplir el servicio, o puedes ofrecerme algo que valga las 3 generaciones juntas. ¿Qué podría valer tanto? La presencia se acercó más. Sentí aliento en mi cuello, como viento húmedo del bosque. Tu futuro, tus hijos no nacidos. Renuncia a tener descendencia, y el pacto terminará contigo. La tierra seguirá siendo próspera hasta el día que mueras, pero no habrá 4ª generación. Tu línea termina y con ella mi reclamación. Se me heló la sangre. ¿Mis hijos? Los que aún no existen. No te estoy quitando nada que ya tengas. Pero si aceptas, nunca podrás tener descendencia. Tu nombre morirá contigo. ¿Es un precio que estás dispuesto a pagar por salvar a tu padre y liberarte de mi reclamo? Pensé en mi novia, con quien había hablado de casarnos pronto. Pensé en los hijos que habíamos imaginado.
Pensé en todas las vidas futuras que nunca existirían, pero también pensé en mi padre, consumiéndose como lo hizo mi abuelo. Pensé en el terror en los ojos de mi abuela. Pensé en la maldición que pesaba sobre mi familia. ¿Mi padre quedará libre?, pregunté. Sí, el pacto será sellado contigo. Cuando mueras sin herederos, la deuda estará saldada. La tierra volverá a ser solo tierra, sin bendiciones, sin maldiciones. Cerré los ojos. Una parte de mí gritaba que huyera, que no aceptara. Pero otra parte, la parte que había visto sufrir a mi familia, sabía que no había otra opción. Acepto. El aire explotó a mi alrededor. Sentí algo entrar en mí, frío como hielo, quemando como fuego. Era como si manos invisibles me estuvieran marcando desde adentro. Caí de rodillas, gritando, mientras el dolor me atravesaba. No sé cuánto duró. Cuando finalmente paró, estaba tendido en el suelo, jadeando. Las flores blancas habían vuelto a brillar, iluminando suavemente el claro. «Está hecho», dijo la voz, ahora más distante. «El pacto está sellado. Vete, y no regreses nunca a este lugar». Me levanté con dificultad y salí del claro tambaleándome. El camino de regreso fue borroso, mi mente aún procesando lo que había hecho. Cuando llegué a la casa, el sol ya estaba saliendo. Mi padre me esperaba en el porche. Una cosa extraña. Se veía mejor, menos demacrado, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Qué hiciste?», me preguntó. Le conté todo. Cuando terminé, él lloró. Me abrazó con fuerza, pero en sus ojos vi gratitud mezclada con una tristeza profunda. Eso fue hace 5 años. La finca sigue próspera, pero yo sé que es temporal. El día que yo muera, todo esto terminará. Rompí con mi novia un mes después. No podía casarme con ella sabiendo que nunca podría darle la familia que ella deseaba. Le dije que había descubierto que era estéril por una condición médica. Fue más fácil que la verdad. A veces, de noche, escucho susurros que vienen del bosque. Nunca he vuelto al claro, y nunca lo haré, pero sé que ella está allí, esperando. El reloj de mi abuelo, mis recuerdos con él, y mi futuro que nunca será, todo está con ella ahora. El pacto está sellado, y yo cargo con esa verdad cada día. Mi línea familiar termina conmigo. No habrá cuarta generación. Sacrifiqué mi futuro para liberar a mi familia de una deuda que nunca debió contraerse. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Hay noches en las que me pregunto si debí huir, abandonar la tierra, dejar que mi padre enfrentara las consecuencias de las decisiones de mi abuelo. Pero cuando lo veo sonreír, cuando veo que duerme en paz por primera vez en años, creo que tal vez sí valió la pena. Aunque nunca podré estar completamente seguro. Porque a veces, cuando estoy solo, siento esa marca fría dentro de mí, recordándome el precio que pagué. Y sé que la Madremonte no olvida. Está esperando el día en que yo muera, y la deuda finalmente sea saldada. Hasta entonces, vivo con esta carga, con este secreto, con este sacrificio que nadie más que yo puede entender completamente. Y el bosque siempre está allí, observando, recordándome que algunos pactos trascienden generaciones, y que el precio de la ambición puede cobrarse de maneras que nunca imaginamos. Esa es la historia que Sebastián me compartió. Él me autorizó a narrarla con la condición de mantener su ubicación exacta en privado. Dice que ahora tiene 31 años y que cada día vive sabiendo que su decisión fue definitiva. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que sacrificar algo importante por tu familia, déjamelo en los comentarios. Me fascina leer cómo las personas enfrentan decisiones imposibles. Y si disfrutaste esta historia, suscríbete para escuchar más testimonios como este cada semana. Hay muchas más experiencias que vale la pena conocer. Descansa bien y nos escuchamos pronto. Quiero empezar esta historia advirtiéndote algo. Quien me la envió no cree en fantasmas, o al menos no creía antes de mudarse al edificio Montecristo. Se llama Andrés, tiene 41 años, trabaja como ingeniero civil, y me escribió desde Ciudad de México hace un par de meses con un relato que releí 3 veces antes de decidir narrarlo.
Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que un lugar tiene algo que no se puede explicar con lógica, me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Eso es exactamente lo que Andrés sintió, y él es la última persona que esperaría decir algo así. Acomódate. Lo que sigue ocurrió durante los 4 meses que Andrés vivió en el piso 12 de ese edificio, y ninguno de los dos sabemos con certeza qué era lo que habitaba ahí con él. Yo soy ingeniero. Lo digo desde el principio porque importa para entender con qué tipo de mente proceso las cosas. Pasé 5 años estudiando estructuras, cálculo, resistencia de materiales. Mi trabajo consiste en visitar obras, revisar números, identificar fallas en sistemas que otras personas no ven. Soy, en el sentido más literal de la palabra, alguien entrenado para encontrar explicaciones racionales a los problemas. Lo que le pasa a un edificio siempre tiene una causa concreta: mal diseño, materiales deficientes, errores de construcción, desgaste del tiempo. Nunca hay misterio en los edificios, solo hay datos que todavía no se han leído bien. Con esa mentalidad llegué al Montecristo. Me mudé ahí en enero. Acababa de terminar un contrato largo en Guadalajara y había conseguido trabajo nuevo en la ciudad. Elena, mi esposa, se quedaría en Guadalajara 3 meses más terminando sus propios asuntos antes de reunirse conmigo. Necesitaba un apartamento temporal, algo amueblado, céntrico, sin complicaciones. El Montecristo cumplía todo eso. Era un edificio de los años 60 en la colonia Narvarte, 15 pisos, fachada de cantera gris, portero eléctrico y una vista decente desde los pisos altos. El precio era razonable para la zona, lo cual debería haberme hecho preguntar por qué, pero no pregunté. El apartamento era el 12B, 4º piso desde arriba. Sala, comedor, un dormitorio, cocina pequeña y un baño con azulejos de los años 80 que nadie había cambiado. Estaba limpio, amueblado con cosas básicas, funcional. La señora de la agencia me entregó las llaves un martes por la tarde y me dijo que el señor encargado del edificio se llamaba Don Próspero y vivía en la planta baja, que cualquier problema que tuviera podía tocarle la puerta. Me dio un contrato de 4 meses, firmé. Subí mis maletas, me serví un vaso de agua del grifo y me asomé por la ventana de la sala a los tejados de la colonia. La primera noche dormí bien, la segunda también. La tercera noche, a las 2:15 de la madrugada según el teléfono que estaba cargando en el buró, me despertó un sonido. Era un golpe, seco, único, proveniente de la pared del dormitorio. La pared que daba al pasillo exterior del edificio, no al apartamento vecino. Me quedé escuchando en la oscuridad durante varios minutos. Nada más. Me dije que podía haber sido cualquier cosa. Contracción de materiales por el cambio de temperatura nocturna. Algo que se cayó en otro apartamento y resonó a través de la estructura. El ascensor haciendo alguna maniobra. Los edificios viejos hablan. Eso lo sabe cualquier ingeniero. Me volteé y me quedé dormido. Pasaron varios días sin nada. Me fui instalando en la rutina de la ciudad nueva. Oficina temprano, regreso tarde, cena solitaria, llamada con Elena antes de dormir. El apartamento estaba bien. Un poco frío por las noches, notablemente más frío que lo que el termostato justificaba, pero lo atribuía al aislamiento deficiente del edificio antiguo. Había corrientes de aire que no lograba ubicar con precisión, lo cual era un poco raro dado que todas las ventanas cerraban bien, pero tampoco era algo que me quitara el sueño. Conocí a Don Próspero a la semana de llegar. Lo encontré en el vestíbulo barriendo con una calma que parecía haber cultivado durante décadas. Era un hombre de unos 70 años, bajo, de piel cobriza y manos enormes. Me saludó con una inclinación de cabeza y me preguntó si me habían dado todo lo necesario para el apartamento. Le dije que sí. Me preguntó si había algún problema. Le dije que ninguno, solo que el cuarto se ponía bastante frío de noche. Él asintió lentamente. Me dijo, todos dicen lo mismo del 12B. Le pregunté si había una razón particular. Él me miró de una manera difícil de describir, como si evaluara cuánto quería decirme. Luego dijo, el edificio es viejo, hay lugares así. Y siguió barriendo. No le di más importancia en ese momento. El primer evento que realmente me hizo sentir algo fue el del espejo. Habían pasado 3 semanas desde mi llegada. Era un viernes por la noche y había llegado tarde del trabajo, agotado. Me duché,
Me sequé, y al salir del baño pasé frente al espejo de cuerpo entero que estaba en el pasillo entre el baño y el dormitorio. Me vi reflejado un segundo, de pasada, y en ese segundo, en esa fracción de segundo antes de apartar la vista, vi algo detrás de mí en el reflejo. Era pequeño, de la altura de un niño de unos 8 o 10 años. Estaba a unos 3 metros atrás de mí, en el punto donde el pasillo doblaba hacia la sala. Y para cuando giré, no había nada. Me quedé parado en ese pasillo durante un tiempo que no supe calcular. Luego fui a la sala. Revisé detrás del sofá, detrás de las cortinas, debajo de la mesa del comedor. Nada. Regresé al baño y revisé ahí también. Nada. Me dije que había sido una ilusión óptica, la fatiga visual de un día largo, quizás el reflejo de algo en la ventana parcialmente abierta de la sala. Los espejos y los objetos en movimiento crean toda clase de ilusiones. Lo sé porque hay estudios sobre eso. Me fui a dormir convencido de que no había nada, pero no dormí bien esa noche. Tuve la sensación, durante horas, de que alguien estaba de pie junto a mi cama. No escuché nada, no vi nada. Era solo una presión en la conciencia, como cuando sabes que alguien te está mirando en un espacio público y te volteas para confirmarlo. Esa misma certeza, sostenida durante horas, sin confirmación y sin descanso. Al día siguiente llamé a Elena y no le conté nada, no sé por qué exactamente. Supongo que no quería sonar como alguien que en su primer mes de vivir solo ya está viendo cosas en los espejos. Durante la semana siguiente ocurrieron 3 cosas pequeñas que en ese momento catalogué como inconexas. La primera, encontré la puerta del dormitorio cerrada al llegar del trabajo un miércoles. Yo nunca cerraba esa puerta. No había razón para hacerlo, vivía solo. Intenté recordar si la había cerrado por la mañana sin pensar. No lo recordé, ni en un sentido ni en el otro. La segunda, el miércoles por la noche, antes de dormirme, escuché desde algún lugar del apartamento, tenue, pero perfectamente audible, lo que sonaba como una voz de niño tarareando. No una melodía reconocible, solo notas repetidas, irregulares, como alguien que tararea sin intención. Duró quizás 30 segundos. Me levanté y recorrí el apartamento. El sonido no se repitió. Revisé si algún vecino podría haberlo producido. El apartamento de arriba estaba desocupado según me había dicho don Próspero, y el de abajo era habitado por una pareja mayor que nunca hacía ruido. La tercera. El viernes, al prepararme el desayuno, encontré en la encimera de la cocina una marca que no estaba ahí la noche anterior. Era una huella, pequeña, como de una mano infantil, en el polvo fino que se acumula en las superficies de cocina aunque uno las limpie. Los dedos eran cortos y separados. La fotografié con el teléfono. No sé por qué la fotografié. Supongo que alguna parte de mí ya sabía que quería tener registro de algo, aunque todavía no supiera de qué. Ese fin de semana bajé a hablar con don Próspero. Lo encontré en su cuarto de la planta baja, una habitación pequeña con una tele encendida y olor a café recalentado. Le dije que quería preguntarle algo sobre el apartamento. Él me indicó que me sentara. Me ofrecí café. Acepté aunque no tenía ganas de café. Le pregunté directamente si había pasado algo en el 12B, algún problema previo, algún inquilino anterior que hubiera tenido inconvenientes. Don Próspero tomó su taza, miró la televisión apagada un momento. Luego me dijo, ¿qué vio? Le describí el reflejo en el espejo, el tarare, la huella. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió como si nada de lo que le había contado lo sorprendiera. Me dijo entonces que el 12B había tenido una historia que la agencia de bienes raíces no mencionaba porque la agencia de bienes raíces nunca lo mencionaba en ninguno de sus edificios. Que hace 17 años, un niño de 9 años llamado Tomás había muerto en ese apartamento. No por violencia, aclaró don Próspero antes de que yo preguntara. Fue una enfermedad. Una de esas enfermedades rápidas que avanzan antes de que los médicos entiendan qué están viendo. El niño había vivido ahí con su madre y había pasado las últimas semanas de su vida en ese dormitorio, en esa cama, mirando ese techo. Le pregunté si la madre seguía en el edificio. Don Próspero dijo que no. Dijo que la mujer se había ido a los 2 meses de la muerte del niño y que nunca más supo de ella. Dijo que desde entonces el apartamento había tenido una rotación alta de inquilinos. Nadie se quedaba más de unos meses.
Cuando le pregunté por qué, me dijo que la mayoría decía que el apartamento les resultaba incómodo, que no se sentían solos, que no dormían bien. Uno solo, me dijo, había sido más específico. Había dicho que vio a un niño de pie en la cocina a las 3 de la mañana. Ese señor se fue al día siguiente. Me quedé en silencio durante un rato después de escuchar eso. Luego le pregunté a don Próspero qué pensaba él, si creía que había algo en el apartamento. Él me miró con esos ojos que ya sabía que evaluaban cuánto decir, y dijo, lo que yo pienso no importa, lo que importa es qué va a hacer usted. Regresé al apartamento y me senté en la sala con la luz encendida aunque era de día. Analicé todo con la metodología que uso para los problemas de trabajo. Hechos conocidos, hipótesis posibles, evidencia disponible. Los hechos. Un niño había muerto en ese apartamento. Yo había visto algo en el espejo, escuchado algo, encontrado una huella. Hipótesis racionales. Fatiga, sugestionabilidad, polvo en una configuración accidental. Hipótesis irracionales. El niño seguía ahí de alguna manera. Yo no creía en la segunda hipótesis, pero tampoco podía refutar completamente lo que había visto y escuchado. Decidí quedarme. Por dos razones. Una, porque cambiar de apartamento implicaba una logística que no tenía tiempo para manejar. Y dos, porque algo en mí, ese instinto de ingeniero que necesita entender los sistemas antes de abandonarlos, quería saber más. Lo que siguió en los días posteriores fue una escalada gradual que, al mirarlo en retrospectiva, tenía una lógica que en el momento no pude ver. Primero fue la temperatura. El frío nocturno en el dormitorio se intensificó de manera que ya no podía atribuir al aislamiento. Llegué a comprar un segundo edredón y aún así me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con una sensación de frío en las manos y en la cara que el edredón no cubría. Era un frío localizado, como si una ventana estuviera abierta justo encima de mí, aunque no había ventana en esa posición. Luego fue el olor. Aparecía y desaparecía sin patrón. Era algo que tardé días en identificar. Olor a hospital. Ese olor específico a desinfectante y plástico y algo más debajo de eso que uno asocia con lugares donde las personas están enfermas. No era fuerte. Era apenas perceptible. Como si alguien lo hubiera llevado ahí en la ropa hace mucho tiempo y los materiales lo hubieran absorbido y lo fueran liberando lentamente. Abrí las ventanas. El olor volvía siempre. Y luego, la tercera noche después de hablar con don Próspero, lo vi. Eran las 3:20 de la madrugada. Me había despertado, como siempre, por el frío. Estaba de lado, mirando hacia la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. Y en el marco de esa puerta, con la poca luz que entraba desde el pasillo, vi la silueta de un niño. Estaba de pie, quieto, con los brazos pegados al cuerpo. No podía ver sus facciones en la oscuridad. Era pequeño, de la altura que don Próspero había descrito como la de un niño de 9 años. No se movía, solo estaba ahí. Yo no grité, no me moví. Creo que el cuerpo, en esas situaciones extremas, elige la inmovilidad antes que cualquier otra cosa. Me quedé exactamente en la posición en que estaba, mirando esa silueta, y la silueta me miraba a mí, o eso supuse porque no podía ver sus ojos. Duró, calculo, unos 2 minutos. Luego, sin que yo hiciera nada, sin que nada cambiara en el ambiente, la silueta ya no estaba. No desapareció de manera dramática, no se desvaneció, ni se movió. Un momento estaba, y el siguiente no estaba, como cuando uno deja de ver algo porque la luz cambia mínimamente. Me quedé despierto hasta que amaneció. Por la mañana llamé a Elena. Esta vez sí le conté todo, desde el espejo hasta esa noche. Ella me escuchó en silencio durante toda la narración. Cuando terminé, me dijo con una calma que agradecí: Andrés, ¿tú qué crees que es? Le dije que no lo sabía. Ella dijo: ¿crees que te quiere hacer daño? Pensé en eso. Respondí que no había tenido esa sensación en ningún momento, que era más bien una presencia, algo que estaba ahí y sabía que yo también estaba. Elena guardó silencio un momento y luego dijo: entonces quizás solo está. No supe qué hacer con eso, pero tampoco pude argumentar en contra. Los siguientes días los pasé en un estado de atención constante que era agotador. Miraba cada rincón antes de entrar a cada cuarto.
Revisaba el marco de la puerta antes de dormirme. Nada. El niño, o lo que fuera, no volvió a aparecer de manera visible durante casi 2 semanas, pero seguía ahí. Lo sabía por el frío, por el olor que venía y se iba, por una sensación que aprendí a reconocer durante esas semanas, una especie de peso en el aire, muy sutil, que cambiaba la calidad del silencio dentro del apartamento. Los espacios vacíos suenan diferente cuando solo están vacíos de personas. Este sonaba diferente de otra manera. Tomé una decisión que en ese momento me pareció razonable y que ahora no sé cómo evaluar. Decidí hablarle. Era un jueves por la noche. Estaba sentado en la sala con el teléfono en la mano, a punto de llamar a Elena, cuando sentí el peso en el aire que ya conocía. Me quedé quieto, y en voz baja, sin levantarme del sofá, dije, «Sé que estás ahí». Silencio. Dije, «No te voy a hacer nada. No tienes que esconderte. Nada durante un rato». Luego del dormitorio, ese tarare, las mismas notas irregulares de las semanas anteriores. Duró más esta vez, quizás 2 minutos, y había algo en la irregularidad de esas notas que empecé a escuchar diferente, no como una melodía sin forma, sino como alguien que tararea lo que recuerda de algo, lo que queda de una canción cuando uno ya no puede reconstruirla completa. Le dije, «Está bien. No sé bien qué quería decir con eso. Supongo que era lo único que me salió». El tarare paró. Esa noche dormí mejor que en semanas. Lo que pasó durante el mes siguiente es difícil de narrar de manera lineal porque no fue lineal. Fue una convivencia, esa es la palabra que mejor lo describe. El niño, Tomás, seguía ahí, y yo seguía ahí, y encontramos una especie de coexistencia que no había planeado y que no sabía cómo nombrar. El frío seguía en las noches, pero me fui acostumbrando. El olor a hospital aparecía y desaparecía, pero ya no me generaba la misma reacción visceral. Cada varios días encontraba algo ligeramente movido de su lugar. Un vaso en un estante diferente, una silla girada unos grados, mi abrigo en el gancho de la derecha en lugar del de la izquierda donde siempre lo dejaba. Lo vi 3 veces más durante ese mes. La primera vez fue en la cocina, de noche, y fue brevísima. Apenas 1 segundo antes de que yo encendiera la luz y el espacio quedara vacío. La segunda vez fue en la sala sentado en el suelo junto al televisor apagado con la postura de alguien que mira algo que no está ahí. Duró más esta vez, casi 1 minuto, no se movió. Yo tampoco. Luego se fue. La tercera vez fue diferente. Yo estaba leyendo en el sillón de la sala, tarde, con una lámpara encendida. Sentí el cambio en el aire y miré hacia el pasillo. El niño estaba ahí, de pie como siempre, pero esta vez yo tenía más luz para verlo que las anteriores. Y esta vez pude ver algo que no había podido ver antes. Su cara. Era la cara de un niño. Ojos oscuros. Expresión que no era miedo ni tristeza, sino algo que se parecía más a la concentración, como alguien que hace un esfuerzo sostenido. Me miraba directamente. Yo lo miré de vuelta. Y en ese intercambio de miradas que duró quizás 20 segundos, sentí algo que no esperaba sentir, no terror, algo más parecido a pena, una pena enorme, sin destinatario claro, que subió desde algún lugar en mi pecho y se quedó ahí. El niño extendió un brazo, no hacia mí, sino hacia un costado, hacia la pared del pasillo, y luego, como las veces anteriores, ya no estaba. Me quedé sentado con el libro cerrado en las manos durante un buen rato. Luego me levanté y fui al punto de la pared hacia donde había señalado. Era un tramo de pared entre el pasillo y la entrada al dormitorio, sin cuadros ni muebles. La pintura estaba ligeramente más oscura en un rectángulo de unos 40 centímetros por 30, como si hubiera habido algo colgado ahí durante mucho tiempo y el resto de la pared hubiera amarillado alrededor. Bajé a ver a don Próspero al día siguiente. Le describí lo que había visto, el gesto, la pared, la marca. Le pregunté si sabía qué había estado colgado ahí. Don Próspero me miró durante un momento antes de decir, la madre tenía un cuadro del niño ahí, una fotografía grande, enmarcada, se la llevó cuando se fue. Hizo una pausa. Era la única foto que había en todo el apartamento. No supe qué hacer con esa información. Todavía no sé qué hacer con ella. No sé si el niño me estaba señalando la foto porque la extrañaba, porque quería que yo supiera quién era, o por alguna otra razón que no alcancé a entender.
No sé si lo que vi era el espíritu de Tomás, un eco de algo que ocurrió ahí hace 17 años, una construcción de mi propia mente operando bajo semanas de privación de sueño y sugestionabilidad, o algo completamente diferente que ninguna de esas categorías describe bien. Lo que sí sé es lo que ocurrió la última noche. Elena llegó a la ciudad 3 semanas antes de lo planeado porque su trabajo se resolvió antes de lo esperado. Llamó para avisarme y llegó al día siguiente con sus maletas. Yo la recibí con una mezcla de alivio y algo que solo puedo describir como preocupación, aunque no tenía claro por quién. Esa primera noche los dos durmieron en el dormitorio del 12B. Elena se quedó dormida rápido, como hace siempre. Yo tardé más. A las 2 de la mañana me desperté, como siempre, por el frío. Miré el marco de la puerta por reflejo. El niño estaba ahí, pero algo era diferente. Su postura no era la de las veces anteriores. Estaba ligeramente encorvado, con la cabeza inclinada, y aunque no podía ver su cara con claridad en la oscuridad, tuve la impresión de que miraba a Elena dormida en lugar de mirarme a mí. Y algo en esa imagen, algo que no puedo justificar racionalmente pero que fue absolutamente físico en mi cuerpo, me hizo sentir una urgencia que no había sentido antes. En voz muy baja, casi sin sonido, le dije, «No». Hubo una pausa que pareció larga. Luego el frío desapareció, no gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una ventana. El aire del cuarto se normalizó en segundos. El marco de la puerta estaba vacío. Eso fue hace 2 meses. Desde esa noche, nada. El apartamento se siente diferente, no completamente vacío, o quizás sí, y yo me he acostumbrado tanto al peso en el aire que su ausencia es la que ahora resulta extraña. Elena no ha visto ni escuchado nada. Cuando le pregunté si había notado algo raro en el apartamento, me dijo que no, que le parecía un poco frío pero nada más. Terminamos el contrato y nos mudamos a otro lugar hace 3 semanas. No sé si lo que ocurrió en el 12B tiene una explicación. No sé si Tomás sigue ahí esperando algo que nunca llega o si de alguna manera se fue. No sé si lo que vi esa última noche era peligroso o si yo interpreté mal algo que era completamente inofensivo. Lo que sí sé es que soy ingeniero, que paso mis días midiendo estructuras y calculando cargas y prediciendo cómo se comportan los sistemas bajo presión, y que no tengo ningún marco de trabajo, ninguna herramienta profesional, ninguna metodología que me permita explicar lo que pasó en ese apartamento durante esos 4 meses. Y eso, que no tenga explicación, es quizás lo que más me cuesta. Eso, y la imagen de ese niño mirando a mi esposa dormir, y yo diciéndole que no, y que me hiciera caso. Eso es todo lo que Andrés me escribió. Me dijo al final del mensaje que nunca había contado esta historia completa, ni siquiera a Elena, y que escribirla le había tomado 3 días. Lo que más me quedó pensando fue esa última imagen. Un ingeniero, un hombre que construyó su vida sobre la lógica, negociando en la oscuridad con algo que su formación no tiene manera de nombrar. Si alguna vez viviste en un lugar que se sentía habitado de una manera que no podías explicar, me gustaría que me lo contaras. Los comentarios están ahí para eso. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, ya sabes dónde quedarte. Cuídate mucho, descansa bien. Nos escuchamos en la próxima historia. Hace unos días recibí un mensaje de una oyente llamada Patricia, de un pueblo costero en Veracruz, México. Su historia me dejó sin palabras durante horas después de leerla. Si alguna vez has sentido que algo invisible te observa en tu propia casa, o has experimentado fenómenos que no puedes explicar, déjamelo saber en los comentarios. Créeme, no estás solo. Ahora, permíteme compartir lo que Patricia vivió cuando compró la casa de sus sueños junto al mar, sin saber que venía con una inquilina que nunca se había ido. Me llamo Patricia, tengo 45 años, y soy maestra de primaria. Durante 20 años viví en la Ciudad de México, ahorrando cada peso que podía con un solo objetivo: comprar una casa frente al mar cuando me jubilara. Pero en el 2022, cuando mi madre enfermó y necesitaba un clima más cálido, decidí adelantar ese sueño y mudarme a Veracruz.
Encontré la casa perfecta en un pueblo pequeño llamado Boca del Río. Era una casa antigua, de los años 40, de 2 pisos con balcones de hierro forjado, pisos de mosaico original, y lo mejor de todo, quedaba a solo 50 metros de la playa. El precio era increíblemente bajo para lo que ofrecía, casi sospechosamente bajo, pero el agente inmobiliario me explicó que la dueña anterior había fallecido sin herederos, y el banco quería venderla rápido. Debí investigar más. Debí preguntar por qué una casa tan hermosa había estado vacía durante 3 años. Debí escuchar cuando la vecina de al lado, doña Amparo, intentó advertirme el día que me mudé. Pero estaba tan emocionada, tan feliz de finalmente tener mi casa en la playa, que ignoré las señales. Me mudé en marzo del 2022 con mi madre, que tenía 72 años y sufría de artritis severa. El clima cálido de Veracruz le haría bien. Los doctores lo habían confirmado. Contraté a una señora local, Refugio, para que viniera 3 veces por semana a ayudar con la limpieza y cuidar a mi madre mientras yo trabajaba en una escuela cercana. Los primeros días fueron maravillosos. Despertar con el sonido de las olas, desayunar en el balcón mientras veía el océano, sentir la brisa marina en mi rostro. Era todo lo que había soñado, pero entonces empezaron las cosas extrañas. La primera señal fue el olor. A veces, sin razón aparente, toda la casa se llenaba de un perfume dulce, empalagoso, como gardenias mezcladas con algo más, algo que no podía identificar. Al principio pensé que venía de los jardines de los vecinos, pero el olor era más fuerte dentro de la casa que afuera. «Es ella», dijo Refugio la primera vez que lo mencioné. Le gustaban las gardenias. «¿Quién?» «Doña Soledad, la señora que vivía aquí antes». «Ah, la dueña anterior. ¿La conociste?» Refugio asintió, pero no dijo más. Vi algo en sus ojos, algo como miedo o respeto, pero cuando le pregunté directamente, cambió de tema. La segunda señal fue mi madre. Mamá empezó a hablar de la señora del vestido blanco que la visitaba por las noches. Al principio pensé que eran sus medicamentos causando confusión, o tal vez el inicio de demencia. Pero ella insistía, con una claridad que me preocupaba. Viene todas las noches, Patricia. Se sienta en la mecedora junto a la ventana y me observa. No dice nada, solo me mira. Mamá, no hay ninguna mecedora en tu cuarto. Sí hay. Está justo ahí. Señalaba la esquina vacía junto a la ventana. Hablé con su doctor. Me dijo que podía ser parte del proceso de envejecimiento, que las alucinaciones visuales no eran raras en personas mayores, especialmente con el cambio de ambiente. Pero entonces empecé a escuchar cosas, pasos, en el piso de arriba, cuando yo estaba abajo, cuando mi madre estaba dormida, cuando Refugio ya se había ido. El crujido distintivo de los pisos de madera del segundo piso, paso lento, deliberado, como alguien caminando de una habitación a otra. La primera vez que lo escuché, tomé un cuchillo de la cocina y subí las escaleras, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Revisé cada habitación, todas vacías, todas las ventanas cerradas, nadie. Pero los pasos continuaban, casi todas las noches. Empecé a investigar sobre la casa. Fui a la biblioteca local y busqué en archivos viejos. Hablé con vecinos ancianos. Y poco a poco, armé la historia de Soledad Montoya. Soledad había vivido en esa casa durante 60 años. Se había mudado allí como novia en 1942, con su esposo Joaquín, un pescador. Tuvieron 3 hijos, todos varones. Según los registros y las historias que escuché, Soledad era conocida en el pueblo por 2 cosas: su hermosura extraordinaria y su carácter dominante. Era la mujer más bella que he visto, me dijo don Arturo, un señor de 90 años que había conocido a Soledad en su juventud. Pero también era la más celosa. Joaquín no podía ni mirar a otra mujer sin que ella armara un escándalo. Los hijos de Soledad crecieron y se fueron, uno a uno, apenas pudieron. Los 3 se mudaron lejos, a otros estados, y según me contaron, ninguno volvió a visitarla frecuentemente. Su relación con ella era complicada. Joaquín murió en 1985, ahogado en el mar durante una tormenta. Después de eso,
Soledad vivió sola en la casa durante 37 años más. Se volvió cada vez más reclusa, más extraña. Hablaba sola, me dijo doña Amparo, mi vecina. La escuchábamos a través de las paredes, conversaciones completas como si hubiera alguien con ella, pero siempre estaba sola. Soledad murió en el 2019, a los 98 años. La encontraron 3 días después de su muerte, en su habitación del segundo piso. Ninguno de sus hijos vino al funeral, y desde entonces la casa había estado vacía, hasta que yo la compré. Una noche de abril, un mes después de mudarme, algo cambió. Los fenómenos se intensificaron. Eran las 2 de la mañana cuando me desperté con el sonido de cristales rompiéndose. Bajé corriendo las escaleras y encontré que todos los platos del aparador de la cocina estaban en el piso, hechos añicos. No podían haber caído solos. El aparador era estable, los platos estaban bien colocados. Y en medio de los fragmentos de porcelana, vi una huella de pie descalzo, pequeño, de mujer, hecha con lo que parecía ser arena mojada. Mi madre bajó las escaleras atraída por el ruido. «Es ella», dijo con voz temblorosa. «La señora del vestido blanco. Está enojada». «Mamá, no digas eso». «La veo todas las noches, Patricia, y cada noche está más cerca de mi cama. Ya no se queda en la mecedora. Anoche estaba parada junto a mí cuando desperté». El miedo en sus ojos era real, demasiado real para ser solo confusión senil. A la mañana siguiente llamé a Refugio y le pedí que me contara todo sobre Soledad. Todo. Refugio suspiró profundo. «Yo trabajé para doña Soledad durante 15 años antes de que muriera. Era una mujer difícil, muy controladora. Esta casa era su reino y ella era la reina absoluta. Nadie podía mover nada sin su permiso. Nadie podía cambiar nada». «¿Y qué pasó cuando murió?» «Antes de morir, me dijo algo. Estaba en su cama, muy débil, y me agarró la mano con fuerza. Me dijo, «Esta es mi casa, Refugio. Siempre será mi casa. Y cuando me vaya, no me voy a ir realmente. Me quedaré para asegurarme de que nadie la arruine, de que todo se mantenga como debe ser». Un escalofrío me recorrió. Creo que doña Soledad cumplió su palabra. Por eso la casa estuvo vacía tanto tiempo. Otras familias intentaron vivir aquí después de su muerte. Ninguna duró más de 2 meses. Todas se fueron por los mismos fenómenos que usted está experimentando. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Refugio bajó la mirada. «Porque necesitaba el trabajo. Y pensé que tal vez con usted sería diferente. Tal vez doña Soledad aceptaría a una mujer sola, alguien que cuidara bien la casa». Esa noche decidí enfrentar la situación. Si Soledad estaba en mi casa, hablaría con ella. Subí al segundo piso a las 11 de la noche. Fui directamente a la que había sido su habitación, ahora mi cuarto de huéspedes. Me paré en el centro de la habitación y hablé en voz alta. «Señora Soledad, si está aquí, necesito que me escuche. Compré esta casa legalmente. Es mía ahora. Respeto que haya vivido aquí durante muchos años, pero tiene que dejarme vivir en paz. Esta es mi casa ahora». Silencio. Esperé 5 minutos. Nada. Me sentí tonta hablándole al aire. Estaba a punto de irme cuando la temperatura bajó drásticamente. Pude ver mi aliento condensarse frente a mí. Y entonces la vi. Al principio era solo una sombra, una oscuridad más densa en la esquina de la habitación, pero fue tomando forma. Una silueta de mujer, alta, delgada, con un vestido largo que parecía flotar. No podía ver sus rasgos faciales claramente. Todo estaba borroso, como si la mirara a través de agua, pero podía sentir sus ojos, fijos en mí, evaluándome. «Esta es mi casa». La voz vino de todas partes y de ninguna. No era alta, pero resonaba en mis huesos. «Mi casa, nadie más». «Ya no», logré decir, aunque mi voz temblaba. «Usted murió. Tiene que seguir adelante». La figura se acercó, rápido, demasiado rápido. De repente estaba a centímetros de mi cara. El olor a gardenias era abrumador, mezclado con algo podrido, como carne descompuesta. «No me voy a ir, nunca. Esta casa es mía. Tu madre lo sabe. Ella me ve. Ella entiende.
Pronto entenderás tú también. Y desapareció. Me quedé temblando en esa habitación durante varios minutos antes de poder moverme. Cuando bajé, mi madre estaba en la sala, llorando. Está muy enojada, Patricia. Dice que no quiere que estemos aquí, que tenemos que irnos o algo malo va a pasar. Al día siguiente contacté a un sacerdote. El padre Ramírez vino esa misma tarde. Le conté todo. Él no pareció sorprendido. He escuchado historias sobre esta casa, dijo. Varios de mis feligreses me han mencionado fenómenos extraños aquí a lo largo de los años. ¿Puede ayudarme? Puedo bendecir la casa, pero tiene que entender, señora Patricia, que si el espíritu está muy atado a este lugar, si su voluntad es muy fuerte, una simple bendición podría no ser suficiente. El padre Ramírez bendijo cada habitación de la casa, roció agua bendita, rezó oraciones de protección. Toda la ceremonia tomó 2 horas. Eso debería ayudar, dijo al terminar. Pero si los fenómenos continúan, llámeme de inmediato. Esa noche dormí mejor que en semanas. No escuché pasos, no sentí presencias. Mi madre tampoco reportó visitas. Pensé que había terminado. Pero 2 noches después, todo empeoró. Me desperté con mi madre gritando. Corrí a su habitación y la encontré en la esquina, acurrucada, señalando su cama. «Está en mi cama. Está acostada en mi cama». Miré la cama. No vi nada, pero sentí el peso. La vi hundida, como si alguien estuviera acostado allí. Y entonces escuché la risa. Una risa de mujer, burlona, fría. Mi madre tuvo un ataque de pánico tan severo que tuve que llevarla al hospital. Los doctores me recomendaron que considerara mudarla a un lugar más tranquilo, que el estrés podría causarle un infarto. Estaba en un callejón sin salida. Había invertido todos mis ahorros en esta casa. No podía simplemente irme, pero tampoco podía poner en riesgo la salud de mi madre. Refugio me dio el nombre de una mujer, doña Catalina. Ella sabe de estas cosas, cosas que la iglesia no puede manejar. Doña Catalina era una curandera, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes y manos llenas de anillos de plata. Vino a mi casa un martes por la tarde. Caminó por cada habitación lentamente, tocando las paredes, oliendo el aire, murmurando cosas que no pude entender. Cuando terminó, se sentó conmigo en la sala. «Esto es difícil», dijo. «Muy difícil. Este espíritu ha estado aquí demasiado tiempo. Se ha enraizado en esta casa. Es parte de la estructura ahora. ¿Qué puedo hacer? Hay 2 opciones. 1, te vas. Vendes la casa y te vas. 2, haces un acuerdo con ella». «¿Un acuerdo? ¿Con un fantasma?» «Con un espíritu, sí. Ella fue humana una vez. Tenía deseos, necesidades, miedos. Si puedes encontrar lo que quiere, tal vez puedas negociar». «¿Qué quiere?» Doña Catalina cerró los ojos. «Control, respeto, que la recuerden. Soledad murió sola, olvidada por sus hijos, sin nadie que la extrañara realmente. Eso la amargó, la hizo aferrarse a lo único que tenía, esta casa. Entonces, ¿qué hago? Hazle un altar, pon su fotografía si puedes encontrar una, flores frescas, especialmente gardenias, una vela blanca, siempre encendida, y háblale. Dile que la respetas, que honras su memoria, que cuidarás su casa, pero también establece límites. Dile que puede quedarse, pero no puede aterrorizar a tu familia». Sonaba absurdo, pero estaba desesperada. Encontré una fotografía de Soledad en los archivos del periódico local. Era de su boda, 1942. Era hermosa, como todos habían dicho. Cabello oscuro ondulado, ojos intensos, sonrisa enigmática. Hice el altar en la sala, en un rincón tranquilo. Puse su fotografía, compré gardenias frescas, encendí una vela blanca y hablé. «Señora Soledad, sé que esta fue su casa durante muchos años. Sé que la amaba. Yo también la amo. No quiero destruir nada de lo que usted construyó aquí. Quiero cuidarla, mantenerla hermosa, pero necesito que me deje vivir en paz. Mi madre está enferma, necesita tranquilidad. Por favor, si puede oírme, encuentre paz usted también». No pasó nada inmediatamente.
Pero esa noche, por primera vez en semanas, mi madre durmió sin gritar. Los días siguientes fueron más tranquilos. Los fenómenos no pararon completamente, pero se redujeron. Todavía escuchaba pasos ocasionalmente. A veces olía las gardenias sin razón. Pero ya no había platos rotos, ni apariciones aterradoras, ni presencias amenazantes en la cama de mi madre. Desarrollé una rutina. Cada mañana cambiaba el agua de las gardenias en el altar. Cada noche encendía una vela nueva. Y hablaba con Soledad. Le contaba sobre mi día, sobre las cosas que arreglaba en la casa, sobre los planes que tenía. Era extraño, pero funcionaba. Mi madre empezó a mejorar. Dejó de ver a la señora del vestido blanco, o al menos dejó de asustarse con ella. Ya no es amenazante, me dijo una noche. Ahora solo me observa, como una guardiana. Creo que solo quería asegurarse de que cuidáramos bien su casa. Han pasado 2 años desde que me mudé. Todavía vivo aquí. Mi madre está mucho mejor. Su artritis ha mejorado con el clima cálido. La casa está hermosa. La he restaurado con cuidado, respetando su arquitectura original. Y Soledad sigue aquí. Sé que sigue aquí. Siento su presencia, especialmente en las noches. Pero ya no es aterradora. Es más como una presencia vigilante. Refugio me dijo hace unas semanas que otras personas en el pueblo comentan que la casa se ve diferente ahora. Más viva, más feliz. Es porque tanto usted como doña Soledad están en paz, me dijo. Ella encontró a alguien que respeta su memoria. Y usted encontró una forma de vivir con el pasado sin que la consuma. A veces, cuando estoy sola en casa por las noches, me siento junto al altar y le cuento a Soledad sobre mi día. Le muestro fotos de las reparaciones que he hecho, de cómo he cuidado su jardín, y juro que a veces, solo a veces, siento algo como aprobación, una calidez que no es física, una presencia que ya no me asusta. No sé si esto es saludable. Mi hermana, que vive en México, piensa que estoy loca. Estás hablándole a un fantasma, Patricia. Necesitas terapia, novelas y flores. Tal vez tiene razón. Tal vez todo esto es alguna forma elaborada de autoengaño. Una manera de lidiar con el estrés de vivir en una casa vieja con historia. Pero he aprendido algo en estos 2 años. A veces compartir un espacio con el pasado requiere más que simplemente ignorarlo o destruirlo. Requiere respeto. Requiere reconocer que las paredes guardan memorias, que las personas que vivieron antes que nosotros dejaron una imprenta que no se borra fácilmente. Soledad Montoya vivió en esta casa durante 60 años. La amó, la cuidó, vertió su vida en ella. Y cuando murió, no pudo dejarlo ir. Yo podría haber peleado, podría haber traído más sacerdotes, más curanderos, más exorcistas. Podría haber intentado expulsarla por la fuerza. Pero elegí otro camino. Elegí hacer las paces con el espíritu de la mujer que vino antes que yo. Y funcionó. Mi casa junto al mar es finalmente pacífica. Las olas rompen suavemente afuera. La brisa marina entra por las ventanas. Mi madre lee en el balcón. Las gardenias florecen en el jardín. Y en las noches, cuando la luna brilla sobre el océano y todo está quieto, a veces veo una figura en el balcón del 2.º piso. Una mujer en vestido blanco mirando el mar. Ya no me asusta, porque entiendo ahora que Soledad no es una amenaza, es una guardiana. Está cuidando su casa, nuestra casa, y mientras yo la respete, mientras mantenga viva su memoria, mientras cuide lo que ella amó, podemos coexistir. ¿Es esto extraño? Sí. ¿Es poco convencional? Sin duda. ¿Funciona? Para mí, sí. A veces el miedo no se combate con confrontación, se combate con comprensión, con empatía, con reconocer que los espíritus que nos acechan también fueron personas una vez, con sus propios dolores, sus propios amores, sus propias necesidades. Soledad necesitaba ser recordada, necesitaba saber que su casa seguiría siendo amada, y yo necesitaba un hogar donde mi madre pudiera sanar. Encontramos la manera de darnos mutuamente lo que necesitábamos. Eso es todo lo que Patricia quiso compartir. Me dijo que todavía vive en esa casa y que la relación con Soledad se mantiene pacífica. Cambió las gardenias esta mañana antes de escribirme. Si alguna vez has tenido que compartir tu espacio con algo del más allá,
Me encantaría saber cómo lo manejaste. Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar diferente sobre lo que significa estar embrujado, compártela. A veces los fantasmas solo necesitan que los recuerden. Que duermas tranquilo esta noche.